Hola a todos, gracias por estar allí, bienvenidos. Bueno, desde el editorial de la Palabra de Dios queríamos estar acompañándolos de alguna manera y se nos ocurrió que una buena forma era compartir este momento, este rato, con autores para que nos cuenten un poco su material y poder hacerle preguntas. En esta oportunidad, hola nuevamente, en esta oportunidad vamos a conversar con Francisco Alvarellos. Paco, para los amigos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, María? Gracias, Bien, muchas bien. gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar. Bueno, Paco, de hace 7 años ya de la primera edición de tu libro, Personalizar los vínculos con la tecnología. A ver, en todo este tiempo y sobre todo en este momento que estamos rodeados de pantallitas, ¿qué cambió? Bueno, para ilustrar un poco esto, yo, hace algunos años que escribí ese libro que vos mencionabas, que lo tengo acá, Personalizar el vínculo con la tecnología. Acá se ve al revés, ¿no? Por el efecto de espejo de la pantalla. Pensé en algunas imágenes que pueden ilustrar un poco este cambio, porque parece mentira, pero en 7 años cambiaron unas cuantas cosas y sobre todo ahora en este contexto. Así que voy a compartir con todos algunas imágenes. Hace algunos años atrás hablamos de esto, ¿no? De que habíamos pasado de conectarnos, cuando uno se conectaba a internet en algún momento, o sea, te acordás vos, María, seguramente cuando nos conectamos con un teléfono y hacía un ruido y tardabas en conectarte, y uno se conectaba un rato en el momento que podías usar el teléfono, después te desconectabas, ¿no? En los últimos años, con el crecimiento de la banda ancha y la posibilidad de conectarte en cualquier lugar, pasamos de conectarnos a vivir conectados, ¿no? Es algo ya no, hace unos años tal vez era novedoso, ya no nos resulta novedoso, ¿no? Y aparecían palabras, casi que uno se ríe porque yo recurría a presentaciones que hice en aquel momento, ¿no? Y se hablaba de esto que siempre los norteamericanos le ponen nombre a todo, ¿no? Y ellos decían el fabbing, ¿no? El fabbing es esta mezcla entre usar el teléfono y estar con otra persona. Entonces está toda esta preocupación de qué pasaba con la gente cuando vos estás en una cena con tu celular y no le prestabas atención. Hasta no hace mucho hablamos de esto, ¿no? De este problema entre el cara a cara y la pantalla, ¿no? Incluso hasta aparecían términos bastante casi graciosos como nomofobia, esta idea de que no podés salir de tu casa sin el teléfono celular, ¿no? Esta anécdota de que mucha gente se va a trabajar, se olvidó el celular y bueno, tenías la necesidad de volver a tu casa porque no podés salir sin el celular. Incluso había una publicidad hace unos años que salía alguien a la calle desnudo porque no tenía celular, ¿no? Era una metáfora bastante fuerte, ¿no? No te podés quedar sin conexión, ¿no? Estas eran las discusiones de hace algunos años, ¿no? Pero parece que las cosas, cuando aparece un nuevo medio, en este caso Internet, los celulares, las pantallas, crean problemas nuevos como si fueran totalmente novedosos, pero esto que le estoy compartiendo, por ejemplo, es una caricatura del año 1906, o sea, tiene más de 100 años, que ya de algún modo alertaba por ciertos problemas que traía el telégrafo sin hilos, porque hacía que la gente no se conectara entre sí. Ahí vemos una mujer y un hombre, un caballero, una dama y un caballero, cada uno conectado con su telégrafo, y abajo el chiste, digamos, dice, estas dos personas no están comunicadas entre sí. Ella está recibiendo mensajes románticos y él está escuchando los resultados de las carreras. O sea, esta cuestión de estar haciendo una cosa y desconectarte de la otra no es nada nuevo, sino que en la historia de los medios siempre fue pasando, ¿no? Esta imagen lo muestra también así, ¿no? El antes y el después. A mí me gusta mucho hablar de la cuestión de la lectura siempre, y a ver, esta idea de estar leyendo una cosa mientras pasa otra, siempre estuvo presente en nuestras prácticas, ¿no? Y las pantallas, en principio, esto era una postal de los años 40, 50, mejor dicho, los 50, los 60, los 70, cuando la televisión era como la pantalla hegemónica, la pantalla, la reina del hogar, ¿no? Toda la dinámica familiar, las relaciones, las conversaciones estaban de algún modo nucleadas por esta pantalla, ¿no? La pantalla que transmitía determinada hora en determinado canal. Y hoy por hoy lo que observamos es que
los noticieros han asumido la forma que nosotros como usuarios le damos a las pantallas en la actualidad. Cada vez más los noticieros tienen como esta forma, como si fuera una gran conversación en Zoom, donde los distintos, ¿no? Zoom, que es una de las plataformas que más usamos para videoconferencias, casi forma parte de nuestro lenguaje cotidiano. Es interesante cómo, María, una palabra que tal vez para muchos era extraña absolutamente hasta hace 2 o 3 meses, forma parte de nuestro vocabulario cotidiano. Incluso aparecen neologismos como cumpleaños, ¿no? Estos cumpleaños festejados en Zoom. ¿Quién se iba a Sí, imaginar claro. que íbamos a festejar un cumpleaños a través de Zoom? Y claro, como la cuarentena se va extendiendo, yo digo, bueno, entre que los festejo dentro de 5 meses, más bien, los festejamos ahora a través de Zoom. Y de algún modo, toda nuestra vida cotidiana, incluso los medios tradicionales, las pantallas tradicionales, han asumido esta forma de una pantalla individual, ¿no? Porque cada uno tiene su pantalla en el hogar, cada uno tiene como el mundo en esa pantalla. La pantalla es como un mediador entre mi mundo y el mundo exterior, sea para estudiar, sea para ver una película, una serie, para comunicarme con una persona. De algún modo las pantallas, esta vida entre pantallas, como tiene el título esta charla de hoy, tiene que ver con esto, ¿no? No vivir en la pantalla, ¿no? Porque no es que solamente vivimos en la pantalla, sino que vivimos entre las pantallas. Las pantallas están en medio nuestro y de algún modo van moldeando nuestra vida cotidiana. Ahora, ¿estamos más o menos comunicados? Porque vos mostrabas en la placa la familia reunida delante de un televisor donde todos estaban viendo lo mismo. Hoy lo que se ve es que cada uno está en un ambiente diferente con su propia pantalla. Los chicos con el Zoom de la escuela, los adultos con las tareas, los trabajos que se hacen en la casa. ¿Estamos más o menos comunicados? Eso es una pregunta. Esa pregunta nos hacíamos también hace unos años cuando hablamos de la proliferación de los dispositivos móviles, los celulares, en todas las prácticas de la vida cotidiana, porque si hay un aparato más multitarea que cualquier otro, es el celular, ¿no? Porque es portable, está conectado todo el tiempo a internet, lo puedo llevar a donde quiera, ¿no? Bueno, ahora en este contexto de cuarentena asumió una forma diferente esta cuestión, ¿no? Y habría que entender, a ver qué definimos, qué entendemos por estar comunicado, ¿no? O por comunicarnos, ¿no? Bueno, yo en este libro establecía como ciertas categorías, ¿no? Una cosa es establecer el contacto, ¿no? Podemos decir que estamos en contacto mucho más que antes. Eso sí es algo que no podemos negar, es totalmente cierto, digamos. Es decir, nosotros a través de esto que estamos haciendo ahora podemos estar en contacto con gente en cualquier lugar del mundo, pues estamos transmitiendo en vivo por YouTube, que es una red social de videos que tiene una cantidad de usuarios tremenda en todo el mundo. Podemos estar en vivo, podemos estar en forma asincrónica, grabada, y estamos instantáneamente comunicados o contactados con cualquier persona. Ahora, estar comunicados es como otra cosa, es como otro escalón, ¿no? Es la comunicación interpersonal de la que hablamos, ¿no? La comunicación entre personas implica el diálogo, ¿no? Implica una cuestión bilateral, ¿no? A veces uno puede parecer que está comunicado, pero en realidad es una comunicación más unidireccional, como la de los medios tradicionales, ¿no? Como si fuera un programa de televisión. Por ejemplo, si yo hoy hablara solamente yo y vos no me estarías preguntando, sería una comunicación muy unidireccional. Sin embargo, estamos asumiendo la forma de un diálogo, digamos, ¿no? Que es lo que de algún modo caracteriza más esta cultura participativa, como llaman algunos autores, ¿no? Podemos decir que estamos más en contacto, no necesariamente estamos más comunicados, pero eso no está del todo mal, porque hay que ver para qué nos vamos a comunicar. Es decir, en esa pregunta a veces, o en esas afirmaciones, bueno, estamos con un montón de elementos o de herramientas para comunicarnos, pero cada vez estamos más incomunicados. Yo no estoy tan de acuerdo con esa frase porque tiene como un supuesto de que todo, o sea que la única forma de comunicarnos es, por ejemplo, el cara a cara, o la única posibilidad, o lo único valedero, o lo único positivo, o lo mejor. Cuando en realidad hay muchas instancias en nuestra vida cotidiana que son transferencia de información. Muchos nos preguntamos hoy, ¿para qué ahora cuando salgamos de la pandemia, seguramente la cuarentena, muchas reuniones van a seguir relevantes? Muchas instancias de encuentro van a seguir relevantes porque muchos de nuestros encuentros son de intercambio de información solamente. Una reunión donde hay una persona que explica algo y solamente vos tenés que recibirlas, te las puedes mandar por email, puede armar una reunión online,
una grabación de un video, un audio, o mandar el texto directamente. Entonces, ¿para qué vamos a aprovechar, o qué tiene específica la comunicación humana, la comunicación interpersonal? Esta cuestión de ida y vuelta, digamos, la posibilidad de ponerme en el lugar del otro, de entender qué le pasa al otro cuando le comunico algo, para tratar de ver si me está entendiendo lo que digo, o si lo está recibiendo en un buen momento, si no es mejor decirlo en otro momento, entonces me lo guardo. Toda la dimensión afectiva, toda la dimensión emocional, todo lo paratextual o lo no verbal que tiene la comunicación humana, eso es propio de la comunicación. No es solamente esto que estamos hablando, tiene que ver con los gestos, con el tocarse, bueno, esto de lo que estamos privados ahora. Entonces, es una pregunta, una respuesta relativa, sí y no, digamos. Vos en tu libro das un paso más aún, porque vos hablas de conectarse, comunicarse y comunión. ¿Cuál sería esa diferencia? ¿Cuál sería ese Bueno, un paso más de poco, esto comunión? está... La comunión sería como, si bien tiene como una vertiente más que viene de la antropología cristiana, digamos, no estar en comunión con el otro, hacer como una unión, tiene una aplicación en todos los sentidos, digamos, ¿no? Estar en comunión es algo que, a mi modo de ver, por lo que ha pasado en los últimos años, y vamos a hablar de otro cambio desde que publicamos el libro, es estar en comunión con el otro, es estar con el otro aún estando en desacuerdo con el otro, ¿no? Porque lo que sucede mucho o que ha sucedido mucho en estos años con las redes sociales, sobre todo en los momentos de alta, o sea, de alta volatilidad en las opiniones, vamos a decir, momentos como elecciones o situaciones conmocionantes que hemos tenido en los últimos años, muchas discusiones a nivel cultural, social, que tienen que ver con legislaciones y demás, que no hace falta dar ejemplos porque los hemos tenido de sobra. Sí. Siempre está esta cosa de tomar bandos, ¿no? Decir, bueno, como vos no pensás lo que yo pienso, todo lo que vos decís está mal. Entonces yo en mi muro de Facebook o en mi cuenta de Twitter o lo que yo use para comunicarme, no me agregues comentarios porque me siento agredido, solamente los que piensan. O sea, hay como una contradicción enorme porque estamos de vuelta con una posibilidad enorme de tener herramientas para comunicarnos y para dar a conocer nuestras opiniones y para la diversidad o la heterogeneidad, y sin embargo, no nos gusta eso, nos resulta incómodo que el otro nos contradiga, que opine diferente, nos sentimos agredidos si nos dicen algo que no nos gusta, más allá de que a veces son agresivas las expresiones en las redes, porque como no está la cara del otro, no está el contacto, entonces la gente parece que se anima a decir cosas que no las haría en forma verbal. Entonces, estar en comunión me parece que es hacer como una apuesta, como una decisión de que más allá de que quizás no me guste lo que el otro diga, no esté de acuerdo, no mire el mundo desde el punto de vista que lo ve el otro, puedo establecer esos mínimos acuerdos de reconocer la dignidad del otro, de respetar la diversidad y de aprender incluso, porque creo que esa es la gran posibilidad que tenemos de aprender del que es o piensa diferente. ¿No estaremos también depositando en estos modos de comunicación o de conexión otras situaciones que por ahí en los encuentros cara a cara no se dan o se dan de otra manera? Hay una historia, digamos, recurrente en nuestra relación con la tecnología, que es siempre la tecnología que hemos creado, que ha creado el hombre naturalmente es creador de tecnología, es de delegarle funciones a la tecnología, ¿no? De algún modo hacer que la tecnología haga algo por mí, ¿no? No sé, por ejemplo, un auto para, en vez de caminar y llego más rápido, no me canso, un avión para poder ir de un lugar al otro, un país al otro, por ahora no lo podemos hacer, pero ya volverán. Y a veces con las tecnologías que usamos para comunicarnos, parece o sí sucede, pero bueno, sucede habitualmente que delegamos en las pantallas, en las tecnologías, cosas que deberíamos hacernos cargo nosotros, ¿no? Depositamos en las tecnologías cuestiones que deberían estar en nuestro cargo. Por ejemplo, bueno, esto no sucede ahora, ¿no? Ahora somos todos puntuales porque estamos en casa, pero cuando nos desplazamos de un lugar al otro decimos, bueno, llego tarde, mando un mensaje y ya con eso cumplí. No, bueno, tratar de salir antes, ¿no? El que es impuntual se reconoce impuntual, sale un poquito antes y dice, bueno, nada, te mandé mensaje, no llegó. Bueno, hay como una cosa de desresponsabilizarte, ¿no? Y me parece que en este contexto a veces le queremos hacer a la tecnología cosas que nos corresponden a nosotros, ¿no? Hay cosas que son irreemplazables del contacto humano, del cara a cara.
Y me parece que justamente tenemos que aprender esas limitaciones, conocerlas y no ponerles tantas fichas, por así decirlo, a estas tecnologías, ¿no? Hay cosas que son propias del vínculo y no podemos depender absolutamente de ellas para establecer vínculos a un nivel que claramente no tiene igual el cara a cara, ¿no? ¿Se entiende? Esta idea de que esto que decía, el contexto del momento, el clima, la cara, la mirada, el no tocar al otro, no sé, hay como una comunicación, como decíamos, paraverbal o no verbal que es importante, y en eso las pantallas nos limitan mucho, porque no se entiende a veces la ironía, se entiende mal, digamos, entonces terminamos con mensajes de texto diciendo cualquier cosa o entendiendo cualquier cosa, y con esto, que es ahora el nuevo medio que estamos usando, que son las videoconferencias, también tiene limitaciones, ¿no? Nos cansan más, de hecho, está comprobado, está estudiado que cansa mucho, por ejemplo, Zoom o cualquier otra plataforma, porque justamente hacemos un esfuerzo enorme por tratar de decodificar todo ese aspecto no verbal del otro cuando nos está hablando, y eso cansa más que estando tranquilamente sentado con otro, tomando un café o en otra situación, en una clase mismo, los que damos clase también nos pasa, porque hay un esfuerzo puesto sobre eso. Yo creo que en ese sentido no hay que sobredimensionar las posibilidades de tecnología. Hay que ser consciente de sus limitaciones y siempre tener presente que hay un factor humano que es intransferible en ese sentido, que tiene que ver con el vínculo personal. Y tiene que ver también, no sé si vos estás de acuerdo, con la atmósfera que se genera, que tiene que ver con una atmósfera emocional también entre el otro y uno. En esto que vos decís del cansancio, ¿cómo es posible que uno pueda sentarse a tomar un café con una amiga, estar 3 horas conversando sin ningún problema, y cuando estamos por Zoom o por videollamada, a la hora ya no querés hablar más? Es como que la atención cambia, ¿no? El interés o esa atención cambia, ¿no? Totalmente, por esto que decía, ¿no? Por este esfuerzo, ese plus que tenemos que hacer cuando estamos frente a una pantalla. Mira, te voy a poner un ejemplo parecido con otra práctica que es la lectura, que es mi tema central de investigación. La lectura en la pantalla cansa más también. ¿Por qué? Porque requiere una sobrecarga cognitiva que tiene que ver con manipular la interfaz, el dispositivo. Hacer scroll, hacer clic, abrir, cerrar ventanas. Ahí, y además de la multitarea, porque ahí está eso también, ¿no? Cansa más la conversación a través de las pantallas porque justamente mientras estamos haciendo esto, tengo abierto acá abajo, yo no, porque si no me distraería, pero es muy común en nuestras reuniones, tenemos tantas reuniones todos los días que es inevitable. Tenemos abierto acá el WhatsApp en la web, tenemos acá un correo electrónico, un mensaje que nos entra, una notificación que nos llega al celular al lado. O sea, la situación de multitarea hace más compleja la comunicación. Si yo estoy con el otro y estoy disfrutando ese café, esa charla, yo me imagino, entre paréntesis, que después de esto vamos todos lanzados a encontrarnos con amigos, familiares, a abrazarnos, a tomar café con todos, ¿sí? Porque estamos deseosos. Cuando uno está en una charla muy interesante con alguien, te olvidaste del entorno. O sea, ahí enfocaste tu atención ahí y todo lo otro pasa a un segundo plano. Hay como una suspensión, digamos, del tiempo, que eso no nos sucede con la pantalla. Al contrario, la pantalla nos recuerda todo el tiempo cuánto tiempo estamos conectados. Zoom nos dice, tenés 45 minutos, si es que tenés la cuenta, 40 minutos si tenés la cuenta gratuita, o están todas las alertas nos están diciendo, estás pasando mucho tiempo, estás pasando mucho tiempo. En cambio, cuando uno está con el otro, si es que tiene esa posibilidad, trata de olvidarse, o eso pasa a un segundo plano, y lo principal es el encuentro con el otro. Te hago otra pregunta que tal vez no tenga que ver con el vínculo. ¿Estar conectado, las conexiones, son contagiosas? ¿Por qué te lo pregunto? Porque parece ser que cuando surgió Facebook, todos tenían que tener Facebook. Ahora está la aplicación esta TikTok, que es propia de los adolescentes y que los adultos también se incluyeron con la bronca que le da a los adolescentes de que vamos invadiendo todas las aplicaciones de ellos. ¿Es contagioso? ¿O es como que se está todo el tiempo buscando nuevas aplicaciones para diferenciarse de las anteriores o para diferenciarse de los demás? Sí, tal cual, totalmente de acuerdo. Las redes sociales
de algún modo recuperan una necesidad que tenemos humana de agruparnos con otros, ¿no? Yo recuerdo mis primeros pasos en Facebook, que fue la primera red social a la que me subí, era para, o por lo menos lo que en ese momento uno veía, o le interesaba a la gente sumarse, era para reencontrarse con sus amigos de la primaria, de gente que no habías visto más en tu vida, más que si te vas a vivir a otra ciudad, cuando fuiste a estudiar y demás. O sea, evidentemente hay una necesidad social que tenemos los seres humanos de juntarnos, de juntarte con otras personas, y las redes sociales usan esa necesidad de algún modo para, eh, para juntarnos. O sea, uno no se quiere quedar afuera de la sociedad, digamos, ¿no? Y lo que va sucediendo con las redes sociales es lo que vos decís, o sea, van apareciendo redes sociales de chicos, adolescentes o niños, en el caso de TikTok, más chicos todavía, hasta que en un momento empieza a hacer ruido en el ecosistema, digamos, de redes sociales que andan dando vueltas, y empieza a sumarse gente, ¿no? Y ahí es donde los chicos huyen despavoridos hasta que aparezca otra red social. Pasó lo mismo con Facebook, ya los chicos no están en Facebook hace rato, porque la colonizamos los adultos, los padres, los tíos, los abuelos, ¿no? Entonces se fueron a Twitter, entonces muchos después fueron a Twitter ahora se fueron a Instagram. Aparentemente en Instagram también hay una colonización masiva de adultos y Instagram ya es una red social multitarget, digamos, y entonces aparece TikTok y seguramente aparecerá en un par de años alguna red social más, y eso ha sucedido, ¿no? Evidentemente, algo que tienen las redes sociales como novedoso respecto a los medios anteriores es que permite una cierta horizontalización en los vínculos, en el sentido de que están los padres, los abuelos, están todas las generaciones en un mismo lugar. Eso antes no sucedía. Uno veía programas de televisión para adultos o leía la sección del diario para adultos, están la de los chistes de los chicos, y había como públicos segmentados. Ahora son como, por así decirlo, plataformas multitarget donde a su vez uno se comunica con aquellos que tienen ciertos intereses comunes, ¿no? Gustos, consumos, etc. Pero lo que va pasando precisamente es que los jóvenes o los adolescentes se van cansando de esto porque no quieren ser observados, no quieren estar en el mismo lugar que están sus padres, y está bien que así sea, y bueno, se producen esos cruces bueno, que tienen que ver con estas posibilidades que ofrecen las tecnologías, pero es así, vamos donde hay más gente. Sabés que hay mucha gente conectada y empezaron a hacer algunas preguntas. Si te parece, te voy Dale. dando algunas que me parecen que son interesantes, ¿no? Lili pregunta, ¿qué sugerís con respecto a los niños y las pantallas? ¿Qué proponerles en este tiempo? Es un tema ese, porque hay toda una discusión sobre la cantidad de horas. ¿Siguen con la televisión? ¿Siguen los chicos con la televisión? Claro. Esta es una pregunta mía. ¿Siguen conectados a la televisión o ya no miran más televisión? Ahora están con la computadora, los jueguitos y la televisión quedó para los adultos, que todavía miramos algún noticiero. A ver, las mediciones que se van haciendo de audiencias en distintos lugares van indicando que la televisión en vivo, por así decirlo, por diferenciarla del streaming, ¿no? Porque ahora en el aparato televisor vemos televisión en vivo, vemos noticieros, pero también vemos Netflix y otros servicios de streaming. Es claramente generacional, o sea, los adultos, más de 30, más de 40 y más todavía, son los que más ven televisión, y los jóvenes cada vez ven menos televisión. Yo investigo mucho las audiencias, que es mi tema también de lectura y de consumo digital, digamos, y se observa eso, los jóvenes y los más chicos más todavía, ¿no? Cada vez recurren menos a los medios tradicionales, la prensa, el diario impreso, la radio la escuchan en los momentos de traslado en el auto, en alguna situación en particular, y la televisión en algunos momentos, pero casi nada. La televisión, bueno, ahora se consume mucha televisión, llamativamente por el tema del coronavirus, y la televisión es como el lugar donde está la información actualizada y todos las están escuchando, y sobre todo los noticieros de la noche, del prime time. Entonces, hay como de algún modo un fortalecimiento del medio tradicional televisión por el lugar de la información, pero en general los chicos cada vez consumen menos los medios tradicionales y se vuelcan a las pantallas, ¿no? Sobre todo lo que son contenidos personalizados, ¿no? Como por ejemplo series, bueno, Netflix como la marca más conocida, pero también YouTube, mucho YouTube, los chicos están muy en YouTube, sí. Los chicos más chicos con YouTube Kids, o bueno, buscan videos de lo que les interesa, porque justamente
como el algoritmo de estas redes sociales se focalizan en las búsquedas anteriores, le ofrece tiene una oferta a medida de sus intereses. Y hay un tema que son las horas de estar frente a la pantalla. Ahí no hay algunas miradas que recomiendan de acuerdo a determinada cantidad a determinada edad, determinada cantidad de horas. Algunos dicen 0 pantalla hasta los 4 o 5 años. Hay mucha información, pero la realidad pasa en que cada vez más los chicos pasan mucho tiempo frente a las pantallas y sobre todo en este contexto. Fíjate vos, que parece gracioso, ¿no? La Organización Mundial para la Salud hace algunos años incluyó a los videojuegos en el listado de enfermedades de adicciones, ¿no? En el listado de adicciones, incluyó los videojuegos, ¿no? Para mí es un error porque primero eso no va a implicar o no va a producir que la gente juegue menos videojuegos, ¿no? Y eventualmente, peor todavía, puede generar que mediquen a chicos porque juegan muchos videojuegos. El problema no es el videojuego o la cantidad de horas que pasa el videojuego. El problema es que, de vuelta, que deposita ese chico en el videojuego que tal vez no recibe de sus padres atención, afecto, vínculos de amistad, ¿no? Si es un chico solito, huraño, que no le gusta relacionarse con los demás y no tiene un estímulo para salir y vincularse, se va a refugiar en el videojuego, pero el problema no es del videojuego, ¿no? Y la preocupación es la cantidad de horas muchas veces y no qué hacen los chicos frente a las pantallas. ¿Qué juegos juegan? ¿Con quiénes se establecen relaciones? Si son juegos, ¿qué tipo de juegos? Si son de acuerdo a la edad. O sea, hay un montón de otras preguntas que hacernos, además o antes que la cantidad de horas, ¿no? Pero así como la Organización Mundial de la Salud dijo antes que los videojuegos eran adictivos y entonces era una enfermedad, ahora salieron a recomendar que los chicos jueguen videojuegos para que no estén aburridos y combatan la ansiedad. Vos fijate qué contradicción. Cuando hay videojuegos que son muy interesantes de construcción, hay muchas posibilidades de uso del videojuego, ¿no? Pero bueno, estas críticas a veces al uso de las pantallas de los videojuegos tienen que ver con que es un medio nuevo, no se lo entiende muchas veces, si bien no es tan nuevo, y aparece lo mismo con cada nuevo medio que aparece, ¿no? Pero realmente los chicos pasan muchas horas frente a las consolas de juego, pero también hacen amigos, se relacionan con otros a través de los juegos, o sea, hay que ver bien de qué se trata cuando hablamos de pantallas y videojuegos. Tiene que ver todo con un equilibrio, tal vez, ¿no? Porque también es cierto que los chicos pasan muchas horas ahora con el Zoom de la escuela. Claro, totalmente. Y ahí nadie dice que está mal que estén frente a la pantalla, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Justo estuve en una reunión de padres de colegio hace poco y el debate era ese. Bueno, los chicos pasan muchas horas frente a la pantalla, quisiéramos que pasen la misma cantidad de horas como si estuvieran en el colegio frente al Zoom. Eso es imposible, no nos podemos sostener 8 horas frente a una pantalla con un profesor que le dé clase, porque de vuelta, la pantalla no es lo mismo que estar frente a una clase en el aula donde los docentes miran a los chicos, donde los chicos se conectan entre sí, comentan, van al recreo, juegan, se abrazan, se empujan. Bueno, está toda la cultura de la escuela, no es reproducible en una pantalla de Zoom. Eso es fundamental. Sí, muchos docentes también, que tengo varias amigas docentes, dicen, me causa gracia porque los chicos, como solo se ve la cara, no sabés si están en la cama, si están... Sí. ¿Viste? Acá hay otra pregunta. Dice, ¿qué sugerís? Bueno, esta ya está. Dice, hay una especie de empobrecimiento en la expresión escrita de los mensajes de texto y de chats. ¿No hace esto que los jóvenes en particular tengan dificultad para comunicarse? Bueno, la discusión sobre el chat es bastante, también tiene su recorrido, ¿no? Estamos ante dos lenguajes distintos. O sea, el chat no necesariamente sigue las reglas ortográficas y no tiene por qué seguirlas, porque el chat es una confusión, digamos, una mezcla entre oralidad y escritura. Está más cercana a la oralidad que a la escritura. Entonces, es normal, es estándar, por así decirlo, que no se respeten las reglas ortográficas, ¿no? Salvo que yo como docente quiera hacer un ejercicio de que mis alumnos escriban
castizo, o en castellano antiguo, o en un idioma, porque hago un ejercicio y ahí sí los obligo, pero lo natural del chat, de la comunicación instantánea, porque tiene que ver con la velocidad, con los intercambios en los roles de comunicación y demás, es el no respeto de reglas ortográficas. De ahí a que implica un empobrecimiento del lenguaje hay una distancia, porque si a los chicos, nuestros hijos o nuestros alumnos, los acostumbramos a comunicarse de forma distinta, de acuerdo con las situaciones y con los códigos y los medios diversos que podemos usar, ese empobrecimiento no se produce. Lo que se produce es una diversificación de instancias de comunicación. Claro, si ellos no tienen otras instancias de escritura que no sea el chat, obviamente va a estar empobrecido su lenguaje, pero si le proponemos escribir, ya sea una prueba, un examen, o si les proponemos la oralidad, porque tenemos herramientas que nos permiten mucho la oralidad, expresarse oralmente, también vamos a generar o desarrollar competencia en ellos que no se solapen o se fagociten, sino que se potencien. Pero no podemos esperar del chat que respete las reglas ortográficas. Tenemos que hacer los docentes y los adultos un duelo con eso y a asumir que estas son las reglas del juego. De hecho, lo hacemos nosotros como adultos en los grupos de chat de WhatsApp. Uno lee muchos mensajes de adultos en los grupos de WhatsApp. Digo, Dios mío, B corta en vez de B larga. Yo soy como medio obsesivo con esas cosas y no lo puedo creer. Digo, esta persona pasó por la escuela secundaria o no pasó por la escuela primaria y cómo puede escribir así, porque tiene que ver con que esa persona tal vez no tiene otras instancias de escritura, y bienvenida sea si las tiene, ¿no? Aunque no respete las reglas ortográficas, porque tal vez es su única forma de comunicarse. Ahora, si hay una diversidad de lenguajes a los que se les propone producir contenidos y demás, me parece que ahí es donde se puede compensar esa supuesta falta digamos, de seguimiento de las reglas ortográficas. Entonces vos no estás de acuerdo con esa bendita dicotomía de la lectura, de los que leen, saben escribir, pueden tener una composición mental como para poder expresarse, y los que solamente se ocupan de lo tecnológico, no leen nada y no. A ver, son distintas competencias. Claramente los medios, cualquier medio, desarrollan o produce en nosotros efectos que son difíciles de percibir, digamos, ¿no? Pasan por el inconsciente, o sea, la persona que lee tiene más vocabulario que la que no lee, eso es claramente. Ahora, esas competencias comunicativas del que lee te sirven para algunas cosas y para otras te pueden servir otras competencias. Yo me parece que no hay que verlos como dicotómicos estas cuestiones, sino como complementarias. Es decir, bueno, para determinados contenidos o consumos vinculados con la cultura, el aprendizaje, lo científico, lo mejor es leer textos, y si se puede leer textos en papel o en lectores electrónicos o en pantallas que permitan leer tranquilamente o cómodamente, ¿no? Pero después hay otros géneros más conversacionales que tranquilamente pueden discurrir en conversaciones de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y para otras cuestiones pueden ser mejor las imágenes, ¿no? Yo creo que, y vengo trabajando bastante en eso, en la parte de educación, de pensar a los medios, a los distintos medios y lenguajes, como un ecosistema, donde podemos sacar lo mejor de ellos, de cada uno de ellos, de acuerdo a lo que tenemos que hacer. Para algunas cosas es mejor un medio, para otras es mejor otro medio. No necesariamente se oponen, sino que se complementan. El tema es que hay que saber, precisamente, eso un poco también el libro lo hablaba, qué limitaciones y qué posibilidades tiene cada medio, como para no hacerle hacer a ese medio lo que hace mejor otro medio, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo que está pasando ahora, perdóname una cosita más, sí, sí. es que se quiere dar clase a través de Zoom como si fuera el aula, y no es así, no es así. Claro. Las clases tienen que ser más breves, tienen que estar limitadas a un intercambio entre los alumnos y los profesores, hablar, preguntar, explicar alguna cosa y después dejar que lea en su casa tranquilo el texto o que complete el trabajo, ¿no? No podemos hacer lo mismo que hacíamos antes. Cada medio tiene como su propio pacto de lectura, digamos, ¿no? Su pacto de consumo. Claro. La última pregunta. Bien. Para ir cerrando. Acá hay una persona que pregunta, desde una mirada de discernimiento, de vida de fe, ¿cuáles son los indicadores a tener en cuenta para saber si estamos haciendo un uso adecuado de las redes sociales? Pavada de pregunta, ¿no? Sí, sí, para un libro, otro libro, ¿no? Sí, yo ahí hablaba algunas cosas. Ahí me parece que si podríamos
sintetizarlo, para hacerlo muy breve, creo que tenemos que hacer desde la vida de la fe, digamos, o también para todos. Nos haría bien un poco más de sobriedad, un poco más de sobriedad. Sobriedad en el sentido de, estamos en un momento de sobreinformación, algunos autores hablan de infoxicación hace muchos años, y cuando se habla de infoxicación se habla de los medios tradicionales, estamos sobreinformados, está la televisión, acá en Argentina tenemos un montón de canales de cable de noticias, pero esta sobreinformación es peor, porque es la que hacemos nosotros mismos como usuarios en las redes, publicamos todo el tiempo, qué me puse, cómo me vestí, qué comí, dónde estoy, qué estoy haciendo. Y antes de publicar yo me preguntaría, ¿esto que voy a publicar es importante realmente para que el otro se entere? ¿O tiene que ver más con una búsqueda mía de sentirme bien, de que el otro me reconozca, de que soy importante? Me parece que ahí bajaría mucho digamos, la ansiedad, esto que decíamos al comienzo, de otorgarle a la tecnología algo que le queda grande, digamos, porque no podemos realizarnos en la vida por las cosas que ponemos en las redes sociales. La vida pasa también por otras cuestiones, ¿no? En todo caso, las redes sociales vendrían a ser como una amplificación de nuestra vida, una parte de ellas, no todas, pero creo que el tema de la sobriedad sería algo importante para no crear en las redes sociales esta especie de lugar de simulación de que mi vida es maravillosa y de que todos sonrientes y nos vamos de viaje a un montón de lugares y está todo bien y me llevo bien con todos, cuando la realidad no es así. Entonces, ¿qué mostramos en las redes sociales? ¿Qué queremos mostrar? ¿Cómo lo vamos a mostrar? Pensar que eso que voy a publicar tal vez va a llegar a cualquier lugar y tal vez el otro me va a entender mal. No lo voy a poder sacar una vez que lo publiqué, porque una vez que lo publiqué ya no es mío. Me parece que tiene que haber un filtro, porque estamos en un momento así de sobreexposición y bueno, yo te tiro y vos fijate lo que haces con lo que te tiro, a decir no tiremos, dejémoslo un espacio reservado a nuestra intimidad, bajemos un poco el nivel de sobrecomunicación o sobreinformación y pensemos bien qué queremos contar. Bueno, muchas gracias. Hay muchísimas preguntas, pero ya no nos queda tanto tiempo, así que te agradezco la conversación, fue muy interesante y podríamos seguir hablando una hora más. Una hora más. Bueno, muchas gracias, María, gracias por las preguntas y nos vemos en la próxima. Dale, dale. Bueno, esperemos que a todos les haya parecido tan interesante este encuentro como me pareció a mí, que lo hayan podido disfrutar. Y les cuento que para aquellos que quieran, esta conversación, esta charla con Paco, va a estar disponible en este canal, en el canal del editorial de YouTube. Y si nos ayudan con la difusión, con un like o con suscribirse en el canal, estamos agradecidos. Y de paso les comento que el próximo miércoles vamos a tener a otra autora, Lili Guita. Lili Guita escribió un libro que se llama Caminar con el viento en contra. Fuerte el título, pero más impactante es el contenido. Por eso los invito a que podamos conversar con ella el próximo miércoles por este mismo medio a las 18:30. Muchísimas gracias por estar ahí.